Mauricio, ¿se me puede confirmar, por favor, que estamos mirando la pantalla? Confirmo. Bien, gracias. Perfecto, entonces, recapitulando, ¿no es cierto? Lo dicho del día de ayer, tenemos varias formas de crear modelos. Una de ellas eran los modelos basados en procesos, otra teníamos los modelos basados en datos, que es justamente el tema de este curso. Dentro de los modelos basados en datos, pues teníamos ciertas etapas que debíamos siempre irlas ejecutando al momento de crear un modelo basado en datos. Vemos que gran parte de estas etapas precisamente se concentra en la obtención de estos datos. Así, tanto la definición de los objetivos del plan experimental y la adquisición de datos están enfocados a este elemento fundamental que es la obtención de los datos. Bien, luego de que nosotros tenemos definido lista la adquisición de los datos, pues lo que obtenemos es una base de datos desestructurada, habíamos dicho el día de ayer. Esto va a depender de las circunstancias, claro, dependiendo del proceso de adquisición de datos que nosotros tengamos. Por ejemplo, en la parte de ingeniería es común que estos datos que sean adquiridos, pues nos vengan en forma de señales. Eso es un elemento muy común. A ver, voy a cambiar el color. Ok. Entonces, una forma de obtener esos datos, una forma en la que vienen esos datos primarios, es mediante señales. Bien, las señales en sí mismas no pueden o no deberían ser usadas directamente para crear modelos basados en datos. Entonces, a estas señales se deberá aplicar ciertos procesos o procedimientos para ser convertidas a datos con mucho más información, con una información más clara acerca de la tarea que estamos intentando resolver. Bien, entonces, sin embargo, las señales es una forma muy común en la que nosotros nos encontramos con estos datos primarios. Cabe decir que estos datos primarios también reciben un nombre específico y aparecen en los libros, por ejemplo, como el raw data o la data cruda, ¿no? Los datos crudos. Bien, estos datos, por ejemplo, en forma de señales, podríamos aquí tener señales de diferente tipo, señales unidimensionales. Bien, o podríamos también tener casos como las señales bidimensionales o multidimensionales, vamos a ponerlo así. Todo dependerá del proceso con el que estemos trabajando. Las señales unidimensionales son aquellas que para cada instante de tiempo obtenemos una sola dimensión. Tomando el ejemplo del día de ayer, si yo tengo instrumentada una máquina con un sensor de vibración, pues esta máquina, este sensor en sí mismo, me dará una señal unidimensional. Es decir, por un lado tenemos la aceleración, la función del tiempo, y obviamente el tiempo, ¿no? Perfecto, entonces aquí tendríamos nuestra señal. Cada una de estas señales pues será adquiridas dentro del proceso de adquisición, pero bueno, estas señales al final deberán ser almacenadas para convertirse en una base de datos de señales, si es que estamos hablando de señales unidimensionales, y lo mismo pues para señales multidimensionales. En el caso de las señales multidimensionales, en cambio, estamos hablando de procesos o de sensores que podrían recolectar varias señales a la vez. Por ejemplo, en el mismo caso que nosotros tenemos
de medición de vibración en alguna máquina. Podríamos tener instrumentado la máquina con un acelerómetro triaxial, en donde para cada instante de tiempo tenemos tres posibles mediciones, ¿cierto? Entonces, estas señales multidimensionales mantienen una sola base de tiempo, pero a pesar que tenemos una sola base de tiempo, tenemos la recolección, pues, de varias señales al mismo tiempo. Podríamos estar hablando aquí de la aceleración, tal como mencionamos en el ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos la aceleración en el eje X. Podríamos tener una segunda señal como la aceleración en el eje Y. Podríamos tener una tercera señal como la aceleración en un tercer eje en el eje Z. Bien, eso es como un ejemplo, ¿no es cierto?, de una señal multidimensional. Esto, claro, es aplicable para el caso de las máquinas, pero también este tipo de señales multidimensionales aparecen en otros dominios, en el área de las biociencias, en donde se necesita recopilar, por ejemplo, datos del movimiento de una persona para caracterizar si esta persona, por ejemplo, está sentada, está de pie, está caminando, está corriendo. También se ocupan sensores de tipo que son capaces de capturar la aceleración. Obviamente en este caso aceleración de tipo relativa, que igualmente me permiten obtener la aceleración en diferentes, con respecto a diferentes ejes de medición. Entonces en esos casos también tenemos señales de tipo multidimensional. Otro caso de una señal multidimensional debería ser visto, por ejemplo, como el video, ¿no? Si nosotros hablamos del video, tenemos una trama la cual va cambiando con el tiempo. Es decir, en un instante de tiempo, yo tengo una imagen específica, no sé, de una persona. Eso es en el tiempo cero. En el tiempo uno, pues tengo igualmente una nueva imagen de la persona, quizás con una posición diferente de la que se tenía en el tiempo cero. Y así pues se tienen diferentes imágenes, ¿sí? En algún tiempo t. Diferentes imágenes a lo largo del video. Un video no es más que la sucesión de tramas, ¿no es cierto? Y ahora, ¿por qué podríamos nosotros considerar esto de aquí como una forma de señal multidimensional? ¿En qué sentido nosotros podríamos decir que esto es una señal de tipo multidimensional? Hacia la final, en cada uno de los instantes de tiempo, lo que tengo es una sola imagen. ¿Alguien me podría indicar esto de acá? ¿Tenemos alguna idea? Nadie. Podría ser tal vez por el tema, bueno, que se mencionaba con el ejemplo anterior, que va relativamente al tiempo. Entonces, cada imagen que se va sería diferente a la otra, sería un espacio, como usted menciona, multidimensional, ¿no? Con la aceleración, una imagen distinta de la otra y tiene esa característica, ¿no? Que no son iguales, sino diferentes. Entonces, al momento de recolectar los datos, damos esa idea de que son señales o, en este caso, datos diferentes de un inicial. Claro, que se está tratando de un mismo eh, tema que es el video y en base al tiempo, pero son distintos. Vale, perfecto. Eso nos daría, muchas gracias. Con eso nosotros tendríamos la noción justamente de que esto es una señal.
Una señal porque a la final va variando con el tiempo. Se puede entonces considerar el video como una señal debido a lo mencionado, que va cambiando en el tiempo, justamente. Muy bien, gracias por eso. Ahora, sin embargo, ¿por qué yo hablo de una señal multidimensional? Quizá Por- podría ser por el hecho de que la imagen vendría a ser un arreglo de píxeles y con el paso del tiempo vamos a tener distintos píxeles y por lo tanto los arreglos van a tener diferentes elementos. Podría ser de una longitud m por n. Vale, perfecto, muchas gracias. Efectivamente, esa es la razón, ¿no es cierto? La imagen en sí mismo no puede ser representado como un valor unitario, no puede ser representado a partir de de una sola variable, sino en realidad la imagen está compuesta por cientos o miles de variables, pues dependiendo la resolución de la imagen, donde cada una de esas variables a su vez es una representación de un píxel específico. Más aún si estamos hablando de imágenes a colores. Sobre todo, bueno, independientemente de que sea a color o no, hablemos de una imagen en blanco y negro. Supongamos que esta imagen que acabo de representar aquí es solo una suposición, por favor. Esta imagen que acabo de representar aquí podría ser vista como un arreglo de píxeles con diferentes valores. Supongamos que es un arreglo de píxeles de 3 por 3, es decir, estamos hablando de una imagen que nada más tiene una resolución de 9 píxeles, donde cada uno de estos píxeles podría estar representado con un valor de tonalidad entre 0 y 255, 0 siendo el color negro y 255 siendo el color blanco. Así, supongamos que esta imagen pues tendría el equivalente numérico que estamos colocando acá. Bien, este equivalente numérico que nosotros tenemos aquí es la representación misma en un computador de la imagen. Bien, cada uno de estos valores que nosotros tenemos aquí puede ser visto como una variable independiente. Entonces, realmente esta imagen no está representada de forma unitaria con un solo valor, sino que está representada por 9 valores. Estos 9 valores, al ser un video, van siendo modificados en cada instante de tiempo. Es decir, para la siguiente trama, para el siguiente cuadro, nosotros tendremos modificaciones en estos números. Por ejemplo, pongamos aquí un 60, un 128, aquí un 1, un 120 de nuevo, un 0, un 1, 2 y 5. ¿Sí? Supongamos que esta ha sido la modificación para el siguiente tiempo. En el tiempo T0 teníamos estos valores, en el tiempo T1 teníamos estos otros valores. Estos cambios en los números se ven reflejados en la representación de la imagen en un computador como una nueva posición, por ejemplo, de esta persona que podría estar dentro de la trama. Igualmente, lo tendremos en el tiempo T. Tendríamos cambios existentes en la imagen, ¿no? Esos cambios, a su vez, lo dicho, serían nuevos números en la representación final de la imagen. Bien, cada uno de estos números entonces me estaría representando una variable. Esa variable está siendo modificada a lo largo del tiempo, por lo tanto estamos hablando de una señal multidimensional. Señal porque va cambiando en el tiempo, multidimensional porque necesito múltiples variables para representar, en este caso, el estado del proceso que estamos intentando modelar. Bien, de la misma forma, cuando nosotros aquí tenemos la representación, por ejemplo, con 3 variables, estamos hablando, bueno, de 3 señales unidimensionales que a su vez conforman una señal multidimensional. La manera de representar esas señales multidimensionales es mediante lo que nosotros sabemos que son los vectores, ¿no? Un vector, por ejemplo, yo aquí puedo representar, voy a cambiarle de color, puedo representar mi vector A, ¿sí? Que está compuesto de 3 elementos, ¿no es cierto? Cada instante t está compuesto por un vector que pertenece al espacio dimensional R3. Eso no es más que un vector en 3 dimensiones, es decir, para cada instante t yo tengo 3 posibles valores. Vamos a ponerle aquí a X, a Y
y a Z. Bien, eso se conoce como un vector. Bueno, eso ustedes ya lo conocen incluso mucho mejor que yo. Bien, en el caso de las imágenes, pues lo mismo. Aquí estaríamos hablando para este caso específico, donde estamos representando a la imagen con 9 números, sería un vector que pertenece a R9. ¿Sí? Teníamos 9 posibles valores que están representando cada instante de tiempo. Claro, una imagen nada más con 9 píxeles como que no es tan buena la imagen. Nos estamos hablando de una resolución mínima, ¿no? Para ejemplo, está bien, pero las imágenes con las que comúnmente lidiamos no son imágenes de 3x3, sino estamos hablando del orden de los megapíxeles. Entonces decimos de 10, una imagen de 10 megapíxeles. Significa que nuestra señal multidimensional con un video con una resolución de 10 megapíxeles en cada uno de los frames tendríamos un R de 10 megapíxeles, un espacio dimensional de 10 millones de datos. Bien, eso es algo común, realmente trabajar con ese tipo de imágenes en el campo del modelado basado en datos. En el caso de las señales, pues normalmente el espacio dimensional suele ser menor dependiendo de la aplicación, pero siempre trabajamos, no podemos tener, por ejemplo, 10 millones de sensores en una máquina, no es lo habitual. Normalmente hablamos de 3, 4, 5 sensores que me están brindando la información. Bien, esta es una de las formas más comunes, repito, la de señales, de poder obtener datos en ingeniería, en las distintas áreas de la ingeniería, los distintos campos de aplicación, ya sea en la mecánica, sea en la electrónica, sea en la parte biomédica. En todos estos campos, la manera habitual de obtener datos es mediante la medición de señales. Característica de esto es que cada uno de los puntos de medición depende del anterior. Ya vamos a ver que esta dependencia, esto es un problema muy grande en realidad, cada uno de los puntos, y es por esa razón en la que no se puede realizar modelos a partir directamente de las señales, sino que necesita un procesamiento adicional, un procesamiento que puede ser automático, que ha sido últimamente automatizado mediante el uso del deep learning, pero que antes se realizaba de una forma manual, bueno, antes y ahora también se realiza de una manera manual, pero que es necesario ese procesamiento adicional justamente para poder aplicar los famosos modelos de aprendizaje automático. Yo no puedo directamente, repito, aplicar modelos de aprendizaje a los datos que se encuentran en forma de señales. Sin embargo, las señales es lo más habitual en nuestras áreas de estudio. Bien, otra forma en la que se recopilan estas informaciones, pues va a depender de, obviamente, del campo de estudio, pero por ejemplo, en el área médica podría ser mediante encuestas, ¿no? Mediante encuestas, en cambio, la cuestión se relaja un poco, y esto debido a que la aplicación de la encuesta produce datos que no son dependientes unos con otros, como por ejemplo en las señales. En las señales existe una dependencia temporal, es decir, la medición, por ejemplo, esta medición que estoy aquí marcando, bien, depende de la anterior o está relacionada con la anterior. Y esta nueva medición también está relacionada con las anteriores. Eso es parte del proceso mismo. Cuando en cambio adquiero datos por medio de encuestas, esa cuestión se relaja bastante. Entonces yo aquí puedo tener igualmente, vamos a ver en el caso de las encuestas. En el caso de las encuestas, yo tengo un conjunto de respuestas a preguntas. Por ejemplo, puedo tener aquí la pregunta 1, pregunta 1, pregunta 2, una pregunta 3 y así sucesivamente, un conjunto de preguntas. Y a cada uno de los sujetos de estudio le voy aplicando esas encuestas. Entonces tengo, por ejemplo, mi primer sujeto de estudio que ha respondido a la pregunta 1 con un sí, a la pregunta 2 con un menor a 40, por ejemplo, si era la edad, a la pregunta 3 con un no.
etcétera. Va dando valores para cada una de las preguntas. Luego aplicaría la misma encuesta a un sujeto 2, el cual daría sus propias respuestas. Por ejemplo, mayor a 40 acá y aquí un sí. Un sujeto número 3, el cual igualmente daría sus propias respuestas. Un sí, un menor a 40 y un sí. Bien. En este caso, nosotros notamos algo interesante en el proceso de la obtención de datos de la encuesta y sobre todo en el resultado. Y es que para cada uno de los sujetos de estudio no existe una relación de ningún tipo, ni temporal, ni de ningún otro tipo, entre las respuestas que brinda un primer sujeto con un segundo sujeto, con un tercer sujeto. Es decir, cada una de las respuestas que nosotros vamos teniendo aquí son independientes del anterior. Esto es muy importante de tener en consideración, sobre todo tomando en cuenta lo mencionado anteriormente con la adquisición de datos en forma de señales. En forma de señales, en cambio, cada punto de medición en el tiempo está relacionado con los puntos anteriores. Cuando aplicamos, por ejemplo, encuestas, esto no sucede de ninguna manera. Cada punto de medición que nosotros tenemos aquí no tiene nada que ver con los anteriores. De hecho, eso es uno de los requisitos cuando se aplican las encuestas. Por ejemplo, yo no podría aplicar encuestas en un grupo de estudiantes donde el uno le está copiando las respuestas al otro. Si eso se da, simplemente se comienza a distorsionar la calidad de los datos que se obtienen de la encuesta. Entonces, eso, por ejemplo, en el ámbito de las encuestas, de ninguna forma es válido. Yo debo lograr que exista una independencia total entre cada una de las mediciones, o la mayor dependencia, al menos, entre cada una de las mediciones. ¿Sí? Ahora, a esto, a lo que se obtiene con las encuestas o con datos de tipo pregunta o con datos de tipo mediciones específicas, aquí no solamente estamos hablando de encuestas, sino otros tipos de datos. Por ejemplo, si es que parte de la adquisición es medir el tamaño de una persona, luego voy a medir el tamaño de otra persona y así de distintas personas, no estoy creando una relación del tamaño de una persona con la anterior, sino que existe una independencia de las medidas antropométricas de cada persona con respecto a la otra. Nuevamente ahí tenemos independencia, ¿no es cierto? En ese tipo de procesos de obtención de datos, pues sí que podemos decir que ya nos evitamos de una fase muy compleja que luego la vamos a ver, el cual es el proceso de extracción de características o llamado también caracterización del proceso. Cuando nosotros, en resumen entonces, cuando nosotros adquirimos datos en formas de señales, ya sean unidimensionales o multidimensionales, requiere todavía aquí realizarse un trabajo de lograr independencia entre cada una de las mediciones. Luego veremos ya los procesos específicos para crear este tipo de independencias. En cambio, cuando estamos trabajando con encuestas o mediciones que son independientes unas con otras, entonces ya este proceso posterior que vamos a realizar de caracterización del sistema o fenómeno que estamos queriendo modelar, pues se relaja bastante. Bien, entonces, como vemos, hay dos maneras, ¿no? Existen formas de obtener los datos, unos con dependencia temporal, los más comunes que se tienen en el área de ingeniería, pero más difíciles de lidiar en las etapas posteriores. Y luego tenemos los datos que ya se encuentran estructurados como estos de aquí, en donde ya las fases posteriores de modelado se simplifican. ¿Hasta aquí alguna consulta? Ninguna. Bien, continuamos. Perfecto, continuamos entonces con las fases del modelado. Una vez que tenemos la adquisición de los datos, teníamos aquí, ¿no es cierto? La adquisición de los datos. La siguiente fase
es justamente la caracterización del proceso. Nos referimos aquí a caracterización del proceso a lograr convertir señales que en principio tienen una información oculta acerca del proceso, una información posiblemente no visible al ojo humano y también no visible desde la perspectiva del modelo, eh, convertirla a un espacio mucho más tratable, a algo que pueda ser mucho más fácil de extraer información. A eso nos referimos con la caracterización del proceso. En este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí una señal, posiblemente la señal en sí misma, solo mirando la señal no me diga nada, pero si yo comienzo a extraer ciertos valores específicos de esta señal, por ejemplo, extraer la media de la señal, el valor RMS de la señal, obtener el factor de pico de la señal, en fin, diferentes medidas estadísticas. Posiblemente esos números, esas medidas estadísticas, me digan mucho más que solamente apreciando la señal a lo largo del tiempo. Cuando nosotros realizamos esa extracción específica de valores de una señal, llamamos caracterizar el proceso, es decir, extraer información mucho más útil de las señales que han sido capturadas del proceso, que a su vez me van a representar en sí mismo el proceso. Es decir, dejo de lado las señales y más bien intento encontrar una tabla, como estas que nosotros tenemos aquí, en donde cada medición que se realice sobre el proceso tenga ciertos valores específicos que caractericen al mismo. Así, por ejemplo, si nosotros hablamos de señales que han sido capturadas, ¿no es cierto? Vamos a ponerle aquí. Vamos a agregarle aquí una nueva diapositiva. Si nosotros tenemos un grupo de señales adquiridas sobre cualquier proceso, no me interesa en este momento el proceso en sí mismo, pero cualquier tipo de señal, ¿no? Son señales, una primera señal, hemos adquirido una primera señal, luego tomamos otra vez datos sobre el mismo proceso, adquirimos una segunda señal, esta es nuestra señal 1, pongamos de acá un nombre, esta es la señal 2, asimismo vamos a obtener una señal número 3, son mediciones que estamos realizando sobre el proceso. Si volvemos al caso del compresor que habíamos tocado el día de ayer, hablamos de realizar 3 mediciones de 3 señales, supongamos de 10 segundos cada una de estas señales, de 10 segundos cada medición. Entonces tenemos aquí 3 señales de 10 segundos. Bien, y así tenemos varias, podemos tener una S4, una S5, una S6. Supongamos que realizamos 6 mediciones, son 6 señales de 10 segundos que estamos adquiriendo sobre el proceso. Todas estas señales, obviamente, son series de tiempo que no dependen una de la otra. Es decir, la medición de S1 no está relacionada con la medición de S2, es decir, lo medí de forma aleatoria. La medición de S3 no está relacionada con las otras anteriores. Cada una de estas es entonces independiente. Como habíamos mencionado, mirar simplemente a la señal resulta muy difícil, tanto para el humano como también para la máquina, al momento que realicemos el modelado. Entonces, la idea en el proceso de caracterización o en la etapa de caracterización del proceso es convertir estas señales a algo mucho más informativo. Entonces, por ejemplo, definimos ciertas características que podemos extraer sobre estas señales que igualmente estarían definiendo el proceso, que no necesariamente son todos estos puntos a lo largo del tiempo, sino algo más informativo. Por ejemplo, el valor medio. Queremos extraer el valor medio. Por ejemplo, ¿qué más? Queremos extraer la desviación estándar. Queremos extraer el factor de forma. Son diferentes medidas estadísticas que puedo extraer sobre todas estas señales. Puedo extraer otro tipo de características, alguna otra más que tengamos en mente, por ejemplo, el valor RMS. En fin, tenemos muchas más. Supongamos que queremos caracterizar nuestro proceso
en función de nada más estos valores. Bien, entonces así, para cada una de las señales, para S1, por ejemplo, vamos a tener un valor específico de la media. Vamos a llamarle a ese valor mu sub 1. Para la desviación estándar, igualmente un valor específico de factor de forma, también algún número específico. Esto es un número específico, ¿no es cierto? Como poner cualquier número. Un RMS, también un RMS para esta señal número 1. De igual forma para la señal número 2, para la 3, para la 4, para la 5, para la 6. Bien, tenemos entonces diferentes valores que se pueden ir colocando para cada una de estas señales que han sido calculados sobre las señales tomadas en el proceso que estoy intentando caracterizar. Esto es válido, ojo, esto es válido para cualquier tipo de aplicación. Por ejemplo, luego tenemos otras aplicaciones como la comentada, identificar que una persona está sentada o está de pie o está caminando o está corriendo en función de valores obtenidos con acelerómetros colocados en esa persona. Pueden ser acelerómetros de un smartwatch. Bien, entonces de la misma forma tenemos las señales, ¿no es cierto?, que están siendo recolectadas, por ejemplo, 6 señales que están siendo recolectadas en distintos instantes de tiempo, y sobre esas señales más bien se calculan cada uno de estos valores característicos de la señal en vez de representarse todo nada más a partir de una serie de tiempo. Como vemos, el resultado al final es muy parecido a lo que nosotros tenemos en una encuesta. En una encuesta lo que tenemos es un grupo de preguntas y para cada una de esas preguntas tenemos valores independientes de respuesta entre cada uno de los objetos a los cuales se ha aplicado la encuesta. De la misma forma aquí, nosotros para cada una de las señales tenemos valores que son independientes entre las diferentes mediciones que se han realizado sobre el proceso. Entonces, esto es, vamos a decirlo así, a grosso modo lo que se realizaría en el proceso de caracterización, o en la etapa de caracterización del proceso. Bien, aquí, ¿cuál es la cuestión? Y lo dicho, lo mismo dicho el día de ayer, ¿no es cierto? Es definir cuáles son estos valores estadísticos. Y estos valores estadísticos, ¿quién los define? Bueno, hay dos corrientes actualmente. La una es una definición por medio de expertos en el área, es decir, yo soy encargado de la parte de modelado, sin embargo, yo no soy experto en la caracterización de señales de el estado o la condición de una persona. Entonces, bueno, aquí es el experto el que dice, bueno, sobre esa señal, un valor informativo puede ser la media. O otro experto dice, bueno, aquí también tenemos un estudio en el cual se muestra que la desviación estándar es un buen indicativo del estado de la persona. Y así, pues todo esto está definido por medio de expertos en cada uno de los campos. Volviendo al tema de la detección de fallos, yo no soy experto mecánico. ¿Quién define cada uno de estos parámetros? Pues serán los ingenieros mecánicos los que digan, bueno, ¿cuáles son las características más informativas? Por ejemplo, si yo tengo una señal que está variando, ojo con esto, que está variando siempre alrededor del cero. Es decir, todas las señales que obtengo del proceso, todas están variando alrededor del cero, ¿no? La media en ese caso, por ejemplo, no sería una característica muy informativa sobre el proceso porque todas las señales repiten la misma media. ¿Cuál es la media? Pues en este caso será cero en todos los casos. Si eso se da, pues simplemente esa característica no es informativa de ninguna manera. Por poner un ejemplo. Pero ¿quién dice eso? Bueno, el experto en las señales de ese tipo de procesos, ¿no? Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? No, ingeniero. Bien. Ahora, habíamos dicho que existen dos corrientes actualmente. Hace algunos años, ¿qué serán? 10 años atrás, existía una sola corriente, ¿no? Y la corriente era esta, nada más de expertos. Pero últimamente se ha desarrollado una nueva corriente que es el Deep Learning. El Deep Learning o aprendizaje profundo
pues se encarga de determinar de forma automática, es decir, sin la presencia de un experto, de intentar determinar cuáles son estas características informativas para la tarea que se desea desarrollar. Es decir, el deep learning intenta no quitar de en medio, sino minimizar la dependencia del experto. Minimizar la dependencia del experto. ¿Por qué? Porque a su vez, bueno, podrían darse muchos casos. Uno de ellos es que pues los expertos somos seres humanos, entonces podemos fallar. Entonces aquí la idea es minimizar ese tipo de dependencias. Otro inconveniente es que no existen expertos para todas las áreas. Existen áreas en donde todavía el conocimiento experto, el conocimiento sobre el proceso es reducido. Eso significaría que no tendríamos un conocimiento experto sobre cuáles son estas características fundamentales de cada una de estas señales. Entonces, anteriormente, bueno, lo único que quedaba es estudiar más el proceso, que podía tomar pues varios años lograr entender un proceso en su totalidad. Mediante el deep learning, la idea es que se explote los mismos datos de una manera que se pueda obtener conocimiento de estos y que pueda extraerse cada una de estas características específicas pues de forma automática. Claro está, el deep learning, si bien es cierto, extrae de forma automática estas características, se pierde totalmente la noción del significado de esas características. Las operaciones internas son tan complejas que realmente no se puede explotar exactamente o saber exactamente cuáles o a qué se refieren estos valores que serán colocados a sí mismo en forma de una tabla, ¿no? En cualquiera de los dos casos, sin embargo, considerar esto, en cualquiera de los dos casos, la idea es tener esto. La idea es lograr esta tablita de aquí. Esa es la salida, digamos así, de nuestra caracterización. Esta tablita en donde tenemos por un lado cada una de las mediciones como filas y como columnas un conjunto de valores que estarían caracterizando mi proceso. Bien, eso es parte de la caracterización del proceso. Como resultado de esta caracterización, pues obtenemos lo que se conoce como el conjunto de datos. Recién aquí tenemos un conjunto de datos. Un conjunto de datos. O también se le conoce, bueno, aparece incluso ya en los libros en español como el dataset. Como el dataset. Bien. Recién aquí, cuando tenemos este conjunto de datos, recién aquí viene la creación del modelo. Una vez que tenemos ese conjunto de datos, pasamos a la creación del modelo. Claro, aquí la creación del modelo, pues existen varios enfoques, ¿no es cierto? Uno de esos enfoques es el modelado basado en datos. Concretamente, dentro del modelado basado en datos tenemos el aprendizaje automático. Ese es uno de los enfoques actuales y es justamente el que nosotros vamos a estudiar, el aprendizaje automático. Vamos a ponerle aquí como enfoque. Tenemos el aprendizaje automático. Aprendizaje automático. Pero no es el único. Ojo con esto, no es el único. También tenemos, y de hecho más antiguo todavía que el aprendizaje automático, tenemos el modelado estadístico. El modelado estadístico. Pero aquí debo decir una cosa, y yo soy fiel creyente de esto. Para mí el aprendizaje automático no es más que una evolución del modelado estadístico. O sea, es el mismo modelado estadístico. A veces incluso he llegado a pensar que es el mismo modelado estadístico cambiado de nombre, ¿no?
llamémosle evolución. ¿Sí? Es decir, todas las bases del aprendizaje automático, todos los conceptos del aprendizaje automático en lo que se basa el aprendizaje automático, también conocido para los que les gusta el inglés como machine learning, todas las bases del machine learning son en realidad las mismas bases del modelado estadístico, se desprenden del modelado estadístico, al punto que incluso algunas técnicas de aprendizaje automático no son más que modelado estadístico puesto un nuevo nombre. Sí, ya vamos a ver eso de ahí, eso es muy interesante, ¿no? Y justamente debemos cuidarnos de ese tipo de cuestiones, sobre todo de investigar bien y profundizar en el tema lo suficiente para realmente poder identificar qué nos están vendiendo, porque a veces nos quieren vender como sistemas inteligentes o un montón de cosas de ese tipo, cuando en realidad es lo que ya se hacía antes con otro nombre, nada más. Simplemente que ahora vende más, entonces en vez de estar pesando la parte de ciencia, está pesando la parte de marketing, y hay que tener en consideración este tipo de cuestiones. Bien. Entonces, para mí, un criterio muy personal, y si alguien desea debatir al respecto, pues está abierto el foro para esto. Eh, el modelado estadístico ha sentado totalmente las bases del aprendizaje automático, al punto incluso que el aprendizaje automático, de hecho, el aprendizaje automático más fuerte, esa es mi concepción, más fuerte se ha logrado crear a partir del uso de herramientas previamente ya establecidas en el modelado estadístico. Bien, eso. Nada, justamente de esto se va a tratar el curso, ¿cierto? Del aprendizaje automático, pero no podemos nosotros ver aprendizaje automático, o mejor dicho, no podremos profundizar en un aprendizaje automático o decir que realmente conocemos las bases del aprendizaje automático si es que no estudiamos el modelado estadístico, o al menos las bases del modelado estadístico. Bien, que es justamente parte de esta introducción y es lo que vamos a ver a continuación. Es necesario entender de dónde vienen todos los conceptos o a qué nos referimos como modelo de aprendizaje automático desde una perspectiva estadística, o más concretamente desde la teoría de probabilidad. Como resultado entonces de la creación del modelo, pues, ¿qué tenemos? Pues un modelo, ¿no? Este es el resultado de esta etapa, de la creación del modelo. Aquí, en la creación del modelo, se aplicarán un conjunto de metodologías, un conjunto de métodos, un conjunto de técnicas que a partir de este conjunto de datos nos van a permitir llegar a la creación de un modelo. Ese modelo, vamos a decirlo así, se llama aprendizaje automático porque ese modelo ha sido aprendido a partir del conjunto de datos. Ya luego vamos a comenzar a teorizar un poquito más sobre qué consideramos aprender dentro de este concepto, porque bueno, hay que definir primero qué es aprender para hablar de aprendizaje automático, ¿cierto? Bien, ya luego veremos un poco más sobre este tema, pero bien, el aprendizaje automático, veámoslo en este momento como ese conjunto de técnicas para crear el modelo a partir de un conjunto de datos. Bien, ya tenemos un modelo, pues supuestamente hasta aquí debería llegar el modelado basado en datos. Sin embargo, nos falta una etapa adicional, y es que este modelo, pues yo no sé si este modelo es bueno, si este modelo es malo, si este modelo no me sirve para nada, o es mejor lanzar una moneda o lanzar un dado y hacer o ir donde, no sé, la señora de la 9 de octubre para que nos lea las cartas o alguna cosa así, y que nos dé una predicción. Mm, yo no sé realmente qué tan bueno es este modelo. Entonces nos falta una fase adicional, que es la evaluación del modelo. Esta fase de evaluación de ninguna manera es trivial, sino que tiene que ser estudiada en profundidad y aplicarse de forma correcta para que realmente me dé la información o el conocimiento necesario de qué tan bueno es el modelo que acabo de crear. Esto
generalmente en la etapa de evaluación me da un conjunto de métricas de evaluación del modelo, y también me dice el desempeño del modelo. Me da conclusiones acerca del desempeño del modelo. Igualmente nosotros veremos algunas de las métricas más habituales, cuándo utilizar una u otra. Eso será también parte de este curso, ¿bien? Pero como vemos es una de las etapas finales, sin embargo, una de las principales. Ahora, debo decir lo siguiente, las etapas que nosotros tenemos aquí en el modelado basado en datos, de ninguna forma se siguen al pie de la letra como están definidas aquí, es decir, no tenemos ningún tipo de retorno. Bien, desde cada una de estas etapas realmente nosotros podemos volver a redefinir las anteriores. Por ejemplo, desde la caracterización del proceso, yo me puedo dar cuenta que los resultados que estoy obteniendo en la caracterización de este proceso, en los datos que estoy obteniendo, no son los adecuados. Y esto se pudo deber a que mi plan experimental no estuvo realizado de forma correcta o necesita algunas modificaciones. Entonces, yo puedo desde la caracterización del proceso volver a repetir la creación de ese plan experimental y obviamente repetir la adquisición de los datos nuevamente para obtener algo más confiable. Lo mismo puede pasar con la creación del modelo, ¿no es cierto? Yo me doy cuenta en la creación del modelo que realmente los datos obtenidos anteriormente en la caracterización del proceso no han sido los adecuados para la creación del modelo, entonces debería repetir alguno de estos elementos. Igualmente en la evaluación veo que mi modelo resultante no es bueno, tiene un desempeño muy malo en mi aplicación, entonces pues puedo revisitar, revisar o volver a repetir actualizando ciertos parámetros de cada una de las etapas del modelado basado en datos. Nada de esto, digamos así, es fijo. Justamente aquí está la parte de ingeniería, pues a partir de las métricas de evaluación lograr saber qué etapa se debería mejorar. No es una cuestión de arte, de adivinación, sino más bien es una cuestión de análisis de cada uno de los resultados que se obtienen. Bien. ¿Alguna duda? Ninguna. Perfecto. Bien, entonces, lo dicho. Lo siguiente que vamos nosotros a tocar en este curso son las bases acerca del modelado basado en datos. Suponiendo que, ojo con esta suposición, y esto es muy importante, suponiendo que cierta definición de objetivos ya ha sido realizada, un plan experimental también ya ha sido realizado, una adquisición de datos se ha efectuado, luego se ha pasado a la caracterización del proceso y obtenemos o tenemos como insumo este conjunto de datos o dataset. Es decir, nos enfocamos en este momento, vamos a comenzar a visitar lo que sería la creación del modelo. Nótese que el resto de partes es fundamental, si no están realizadas de forma apropiada, pues de ninguna forma podríamos crear el modelo. Entonces aquí vamos a asumir que esas partes están realizadas de forma adecuada. Nótese que esas partes justamente intervienen diferentes expertos con respecto al tema específico que estamos tratando, concretamente el proceso que estamos queriendo modelar. Así habíamos hablado en la definición de objetivos, que debería decirnos el experto en el área qué es que mismo se necesita hacer. En la formulación del plan experimental, deberíamos tener un experto que nos digan cómo deberíamos adquirir esos datos, con qué tipo de instrumentos, eso nos dice un experto en el área. Igualmente para la adquisición de los datos, necesitamos expertos en esa área. Es algo que no depende de la persona que crea el modelo. La persona que crea el modelo nada más toma, desde aquí nada más, pues toma el conjunto de datos. Toma el conjunto de datos e intenta crear un modelo basado en datos. Pero eso, como se había mencionado antes, no es todo el modelado basado en datos. El modelado basado en datos es mucho más. Sin embargo, cada una de las fases descritas anteriormente, como por ejemplo la adquisición de los datos, es algo que merecería incluso un curso entero, dependiendo cada uno de los campos de aplicación.
Tenemos adquisición de datos, por ejemplo, para la parte biomédica, para sensores de este tipo. Podríamos dictar un curso entero de adquisición de datos nada más en esta área. De igual forma, para la parte de imágenes, si es que estamos hablando de imágenes de propósito general, igualmente, todos los elementos que intervienen en la adquisición de imágenes, como son la luz, posición de cámara, selección de lentes, tiempos de exposición, tiempos de adquisición, todos estos elementos intervienen dentro del proceso de adquisición de datos y que deberían ser estudiados en el área específica. Lo mismo, un curso entero correspondiente a eso de adquisición de datos en nuestra área de aplicación del grupo de investigación en la mecánica, pues todo un curso entero acerca de los procesos de adquisición de datos, temas generales como por ejemplo el teorema de Nyquist, cómo interviene en la selección de la tasa de muestreo, distintos tipos de preprocesamiento, filtros analógicos frente a filtros digitales, en fin, un montón de elementos que intervendrían nada más en el tema de adquisición de datos para el área de la mecánica. Pues así tendríamos todo un curso enfocado en cada una de las áreas, ¿no? Entonces, ese no es el propósito de este curso. Por eso es de que nos hemos enfocado aquí en la creación del modelo. Sin embargo, sí que nosotros vamos a tocar algo posteriormente también acerca de la caracterización del proceso. Aquí hemos hablado algo muy breve ya sobre qué implica caracterizar un proceso, pero luego vamos a profundizar aún más en ese tema. Ahora, como he mencionado, vamos a ver lo correspondiente a la creación del modelo, pero vamos a verlo inicialmente desde una perspectiva de la teoría de probabilidad. ¿Qué implica la creación de un modelo desde la teoría de probabilidad? Bien, pasemos entonces a eso. Bien, teoría de la probabilidad. Bueno, aquí tengo igualmente una pizarra nada más. Aquí vamos a intentar ir desglosando cada uno de los conceptos. La idea es que no presentemos ninguno de estos como una especie de magia negra o aparición o, no sé, algo del otro mundo, sino que vayamos entendiendo a qué nos referimos con cada uno de los conceptos de la teoría de la probabilidad. Primero empecemos con una pequeña motivación. ¿A qué nos referimos con teoría de probabilidad? ¿O por qué la teoría de probabilidad? ¿O qué es la teoría de la probabilidad? ¿Alguien, alguna idea? Es tal vez, ingeniero, tal vez la forma de, como decir, de predecir de que algo pase, es decir, como decir, hoy va a llover, sí o no, habría la probabilidad de 50-50, digamos, un caso, algo así. Que Ok, se dé un suceso o no se dé un suceso. probabilidad que se dé un suceso o no se dé un suceso, Hablando, correcto. hablando por ejemplo, de forma de maquinarias, prevenir si es que se da un daño en la máquina o algo de eso, Ok, mediante intentar pruebas, predicción. predecir si es que la máquina se va a dar un daño. Y en todos los ejemplos que me han dado son justamente muy válidos acerca de la aplicación de la teoría de probabilidad. Por un lado tenemos el valor de probabilidad, que es lo que ustedes me han dado los ejemplos. Por ejemplo, yo puedo tener un valor de probabilidad de que va a llover o no, un valor de probabilidad que una máquina se va a dañar o no, un valor de probabilidad que una persona tenga COVID o no, un valor de probabilidad, no sé, que alguien tenga alguna enfermedad específica o no. Bien, todos esos son ejemplos de un valor específico de probabilidad. Ahora, esos valores o el cálculo de esos valores específicos que ustedes acaban de mencionar son justamente basados en la aplicación de la teoría de probabilidad.
Es decir, por detrás del cálculo de esos valores de predicción, de que si va a llover o no, de que si la máquina se va a dañar o no, etcétera, existe toda una teoría que fundamenta el dar ese valor. ¿Yo cómo puedo decir de que va a haber una probabilidad de 70% de lluvia? Pues yo no me puedo inventar eso, ¿no es cierto? O sea, bueno, cualquiera puede inventarse eso, decir ese número. La cuestión es fundamentar el por qué ese 70% de lluvia. Bien, la teoría de probabilidad no es más que una teoría para el razonamiento. Vamos a empezar por ahí. Es usada para el razonamiento. Históricamente, el razonamiento humano se ha venido dando mediante otra teoría, en realidad, o otro grupo de teorías que conforman lo que se conoce como la lógica. Realmente la lógica matemática, la que ustedes han estudiado durante los cursos de la universidad, esa lógica es la que se ha utilizado para obtener un razonamiento. Y ahí viene justamente el razonamiento lógico. Pero esa lógica tradicional, esa lógica proposicional que nosotros hemos estudiado, en el caso de los electrónicos, esa lógica booleana que se ha estudiado, tiene un problema. ¿Cuál podría ser ese problema? Tiene un problema en ser implementada en el mundo, digámoslo así, o en realizar un razonamiento sobre eventos del mundo. ¿Cuál podría ser ese problema? De la aplicación de la lógica tradicional, la lógica normal. Por ejemplo, una lógica normal sería, un ejemplo con la lluvia, si en este momento tenemos más de 10 grados centígrados, entonces mañana llueve. Vamos a escribirlo aquí. La lógica, digámoslo así, tradicional. El ejemplo de lógica de razonamiento tradicional. Vamos a ponerle aquí, la lógica matemática. Un ejemplo, si la temperatura actual, pongámosle, es menor a 10 grados, entonces pongamos así, mañana llueve. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de esto? Que es muy idealista. En el mundo real no se va a dar esa situación exactamente siempre. Gracias. Muy bien, gracias, Ariel. Precisamente ese es el inconveniente de lo que acabamos de escribir acá, ¿no es cierto? Aquí estamos realizando una afirmación. Las sentencias lógicas, la lógica matemática, es evaluada mediante dos valores. Es bivaluada, lo que se conoce como algo bivaluado. Es decir, esta sentencia que acabo de escribir aquí, esta sentencia lógica, se puede evaluar de dos formas, como verdadero o falso. No tenemos más valores. Tenemos verdadero o falso, 1 o 0, sí o no. Nada más dos valores como resultado de esa evaluación de esa sentencia lógica. La lógica tradicional, la lógica matemática, no admite más que eso. Esto tiene un gran problema. Como mencionaba ayer, esto es muy idealista. Esto estaría hablando de un mundo en el cual se rige a base de reglas digámoslo así, muy bien definidas que no están sujetas a ningún cambio. La aplicación de valores verdadero o falso implicarían una rigidez total en las reglas que estarían rigiendo el mundo, lo cual no es real. El mundo no se maneja de esa manera. El mundo tiene incertidumbre. Es decir, yo no puedo evaluar una proposición lógica nada más a partir de verdadero o falso.
sino más bien debería evaluarlo en función de algún valor específico, que es justamente el valor que ustedes han mencionado, el valor de una probabilidad. Ese valor de probabilidad me dice qué tan verdadero, no me dice que es verdadero, sino me dice qué tan verdadero puede ser la evaluación de alguna sentencia de razonamiento que podríamos tener en el mundo. Justamente la teoría que respalda la creación de todos esos valores que me permiten dar algún tipo de probabilidad se le llama la teoría de probabilidad. ¿Cuál es la evidencia principal de la necesidad de esto? Pues es muy sencilla en realidad la justificación de una teoría de probabilidad. Y es que nosotros hemos visto efectivamente la incertidumbre que existe. Analicemos esta sentencia lógica. Dice, si la temperatura es menor a 10 grados, entonces mañana llueve. ¿Cuántas veces hemos visto que la temperatura es menor a 10 grados y llueve, ¿no es cierto? Efectivamente llueve, es decir, esto es verdadero, pero con la misma temperatura de 10 grados, mañana no llueve. Entonces vemos que a pesar que los valores son los mismos, los valores con los cuales estamos evaluando al proceso, vamos a decirlo así, esta sentencia lógica se transformaría en un modelo, ¿no es cierto? Este sería nuestro modelo, en donde ingresamos la temperatura y este nos va a decir si llueve o si no llueve mañana. Bien, este es nuestro modelo, ingresamos esa temperatura. Vamos a ingresar entonces esta misma temperatura y el modelo debería decirme si llueve o no llueve. Pero ¿cuántas veces hemos visto que a veces llueve? Ingresamos, por ejemplo, 9 grados y el modelo me dice qué cosa, me va a decir que sí llueve, pero realmente lo que sucede en la realidad es que no llueve. A veces me dice que sí llueve, pero realmente llueve en la realidad. A veces me dice nuevamente que va a llover, pero no llueve otra vez. Entonces, no es el modelo realmente el que está mal, sino es que el mundo en sí mismo no funciona de esta manera bivaluada, solamente con verdadero o con falso. Así, entonces, debemos lidiar con lo que habíamos mencionado antes, con la incertidumbre. Esta incertidumbre, a ver, incertidumbre. Esta incertidumbre puede venir desde varias fuentes en realidad. Una de esas fuentes puede ser que el proceso en sí mismo con el que estamos trabajando es un proceso estocástico. Es decir, por más que conozcamos todas las variables que están inmiscuidas dentro de ese proceso, la salida siempre estará sujeto a un cambio dependiendo de alguna probabilidad específica. Es decir, no tenemos un valor, no tenemos una función completamente definida. El modelo no puede ser definido a partir de una función nada más de las variables de entrada, por más que metamos todas las variables de entrada. Por más que aquí coloquemos todos los posibles sensores en la máquina, por más que midamos todas las variables medioambientales, por más que le pongamos a la persona de la cual queremos estimar su estado, todos los sensores posibles, simplemente la función interna que está relacionando todas estas variables, porque para eso creamos modelos, para relacionar variables, simplemente esa función no es una función determinista, sino es una función estocástica, una función sujeta a la aleatoriedad. Es decir, dentro existe algún fenómeno tal que por ahí lanza un dado y cambia todas las cosas. Bien, entonces esa es una fuente de incertidumbre. Que el proceso en sí mismo sea estocástico. Con esa fuente de incertidumbre, lamentablemente no podemos hacer absolutamente nada. Otra fuente de incertidumbre, muy común aquí, es
la observabilidad. Bien, la observabilidad. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, puede haber casos en donde la función interna, la que está relacionando todas las variables, realmente sea una función determinista. O sea, realmente sí exista una fórmula matemática que me permita exactamente definir el valor de la salida en función de un conjunto de variables de entrada. Pero ¿qué sucede? Podrían existir variables de entrada que simplemente no son medibles. No son medibles porque no son fáciles de medir o no son medibles porque no tengo los recursos para medir. De cualquier forma, estamos hablando de un problema de observabilidad desde la perspectiva, ojo de esto, desde la perspectiva de la adquisición de los datos. Bien, ejemplo. Yo estoy creando, por ejemplo, un modelo de detección de fallas para la máquina, el cual necesita la temperatura de la máquina, necesita conocer la vibración de la máquina, necesita conocer, ¿qué más? El sonido de la máquina. Adicionalmente necesito conocer la emisión acústica de la máquina. No me estoy equivocando, sonido y emisión acústica son dos cosas diferentes, ¿sí? Y esto realmente internamente existe una función determinista que me dice si la máquina está en fallo o está en estado normal. Pero claro, podría darse el caso en donde yo no soy capaz de medir alguna de estas variables, ya sea por cuestiones de costos o porque simplemente no dispongo de los sensores. Por ejemplo, no tengo la emisión acústica. Esta variable no se puede medir. ¿Qué sucede en ese caso? Pues, bueno, igualmente puedo crear un modelo, pero al no tener una de las variables, simplemente puedo realizar una aproximación a lo que sería el valor exacto acerca de la condición de la máquina. Entonces, otra fuente de incertidumbre en este caso es dado por la observabilidad de ciertas variables que podrían no ser posible adquirirse, ya sea porque realmente no se puede medir la variable o en su defecto porque no cuento con los recursos para medir esa variable. Existen casos en donde no puedo también medir las variables, ¿cierto? Podría darse el caso que simplemente por ahí en el modelo interno aparecen variables que no son medibles desde una perspectiva física. No puedo conectar un sensor para medir una variable que requiere. Entonces, nuevamente ahí estamos hablando de una fuente de incertidumbre dada por la observabilidad dentro del proceso. ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguna. Seguimos entonces. De esta manera queda justificado la inclusión de la teoría de probabilidad. Repito, la teoría de probabilidad es aquella teoría que me permite trabajar con incertidumbre dentro de el mundo común, pero continuando utilizando todo el marco lógico de razonamiento. Es decir, las sentencias que evaluamos con la teoría de probabilidad siguen siendo de este tipo. Si la temperatura es menor a 10, entonces mañana llueve. Sigue siendo de esta forma. La diferencia es el valor de asignación que le damos a esta sentencia lógica. Ya no le vamos a dar verdadero o falso, sino le vamos a dar un valor que es justamente el valor de probabilidad. La lógica sigue funcionando, así que aquí no nos vamos a complicar por ese lado. La lógica sigue funcionando. Todo lo que hemos estudiado sobre lógica es válido, nada más que vamos a relajar un poco ese tipo de reglas mediante la aplicación de esta teoría. Bien. Cuando trabajamos con teoría de probabilidad, hablamos siempre de variables aleatorias. Vamos a verlo aquí, variables variable aleatoria. Bien, una variable aleatoria
no es más que una variable, tal como la que habíamos definido previamente en matemática. Una variable la cual puede tomar valores específicos de un grupo de valores y se le conoce como variable aleatoria porque sigue algún tipo de distribución, digámoslo así, sigue algún tipo de patrón de comportamiento de acuerdo al proceso que está representando esta variable. Ya vamos a ver un poquito más de eso. Entonces, habíamos hablado que una variable aleatoria, pues es eso, es una variable que puede tomar algún valor específico. Puede tomar algún valor específico de un conjunto de valores. Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí una variable aleatoria que puede tomar el valor de bajo, puede tomar el valor de medio y puede tomar el valor de alto. Esta variable puede tomar alguno de estos valores. Bien, hasta aquí no ha cambiado, hasta este punto no ha cambiado nada con respecto a las variables que hemos estudiado en matemática. Es una variable que puede tomar alguno de los valores estos de acá. ¿Cómo se llamaba el valor que tomaban que podría tomar una variable en matemáticas me refiero? ¿Cómo se llama ese conjunto de valores? Eso tenía un nombre en matemáticas. No recuerdo bien, pero se le denomina rango o dominio, dependiendo a qué variable hacemos referencia. Gracias, Ariel. Justamente es el dominio. Eso se llamaba dominio. Bien. Aquí, cuando hablamos de variables aleatorias, pues le vamos a cambiar el nombre, le vamos a decir a este conjunto, le vamos a llamar el espacio muestral. Y esto normalmente el espacio muestral de esta variable X le vamos a representar con el omega. Y le ponemos con un subíndice que sería el nombre de la variable aleatoria. Esto se le llama espacio muestral. Nada más hemos cambiado de nombre, pero algo de diferente ha de tener la variable aleatoria con respecto a las variables tradicionales. Y es que la diferencia de esto de aquí es que a las variables aleatorias se les asocia una distribución de probabilidad. Es decir, a cada uno de los valores del espacio muestral de esta variable aleatoria se le asocia adicionalmente un valor de probabilidad. Por ejemplo, yo puedo tener aquí bajo, medio, alto, pero a estos valores, vamos a repetirlo aquí, a bajo, a medio y a alto, le voy a asignar un valor que representa la probabilidad que esa variable aleatoria tome ese valor. Por ejemplo, bajo puede ser 0.1, medio puede ser 0.7 y alto puede ser 0.2. Estos valores, estos números que le hemos asignado a cada uno de los elementos del espacio muestral, del conjunto este que hemos definido aquí como espacio muestral, se le conoce como valor de probabilidad. Y al conjunto completo, es decir, 0.1, vamos a escribirlo aquí, a este conjunto completo, 0.1, 0.7 y 0.2, se le conoce con el nombre de distribución de probabilidad. Eso es una distribución. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta aquí? Esto justamente, esta asignación de valores a cada uno de los elementos del espacio muestral es lo que le convierte a una variable tradicional, le convierte en una variable aleatoria. La asignación de este numerito. Este numerito llamado probabilidad. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿O ya se perdieron en algún lado? Si necesitan que repita algo, simplemente me avisan, por favor. Una consulta, ingeniero. Claro. La variable aleatoria para hacer la distribución de probabilidad deberíamos sacar a través del análisis del experimento
cuántas veces de ciertas muestras obtuvimos bajo, medio, alto, y ahí podríamos hacer la distribución hasta completar el 100%. Claro, esa es, digamos, una manera en la que se puede obtener estos valores de 0.1, 0.7, 0.2. Generalmente estos valores, bueno, por un lado, de ciertas variables se pueden obtener a partir de experimentación y de otras variables se pueden obtener a partir de la aplicación de la teoría de probabilidad sobre otras variables aleatorias que están relacionadas con la cual necesitamos obtener estos valores. Es decir, se pueden obtener desde la parte experimental, si es posible, y aquellos que no son posibles, pues se deberían obtener desde el razonamiento lógico sumado con la teoría de probabilidad. Bien, pero por ahora, digamos así, no nos interesa todavía cómo obtenemos esos valores. Lo que sí me interesa que quede clarísimo es que una variable aleatoria puede tomar alguno de los valores de un espacio muestral y a su vez estos valores del espacio muestral están asociados ¿con qué cosa? Están asociados con un valor de probabilidad específica. Cada uno de estos valores está asociado con un número, el cual es un valor de probabilidad. Luego vamos a ver que existen ciertas propiedades que se tienen que cumplir para que realmente estemos hablando de una distribución de probabilidad. Vamos a ver cuáles son esas propiedades, pero por ahora lo único que me interesa es que entendamos esto de acá. ¿Sí ha quedado claro? Sí, genial. Bien. Ahora, ¿por qué vemos esto de las variables aleatorias? Pues bueno, en realidad, como estamos aquí intentando realizar razonamiento a partir de datos que están sujetos a incertidumbre, como por ejemplo los que habíamos visto en las tablas de la encuesta o en las tablas resultantes de la caracterización de las señales, ahí estamos obteniendo ciertos valores, ¿no es cierto? Para cada una de las señales habíamos obtenido ciertos valores de media, desviación estándar, valor RMS, factores de forma, etcétera, diferentes valores. Entonces, cada uno de esos valores, al estar hablando de que existe cierta incertidumbre en el proceso, entonces estaríamos hablando que cada uno de esos valores realmente es un muestreo, es la obtención de una medición desde una variable aleatoria. Y esto comienza a ser ya muy interesante de mirar. Por ejemplo, ¿qué sucedería si es que yo aquí tengo una máquina, ¿no es cierto? Vamos aquí a hablar de una máquina. Esta es mi máquina. Bien, sobre esta máquina yo puedo tomar ciertas mediciones. Por ejemplo, yo puedo tomar la medición de la temperatura. Bien, sobre esta máquina yo coloco aquí, no sé, una termocupla. Le conecto una termocupla a mi máquina. Esa termocupla pues va a una tarjeta de adquisición de datos. Bien, esa tarjeta de adquisición de datos pues se conecta ¿a dónde? Se conecta a mi ordenador. Perfecto, y en ese ordenador pues internamente yo logro adquirir los valores de la temperatura. Bien, este me da como resultado la temperatura. Perfecto. Cada uno de los valores de temperatura que estoy obteniendo de la máquina, por ejemplo, tengo 10 grados, obtengo 11 grados, obtengo 11.5 grados, obtengo 12 grados, obtengo de nuevo 10 grados, obtengo 9.5 grados. Todos estos son valores en grados centígrados, valores de temperatura en grados centígrados. Puede verse desde una perspectiva de modelado basado en datos, estos son datos los que estamos midiendo, ¿sí? Puede verse como un muestreo sobre una variable aleatoria específica. Yo puedo hablar entonces aquí que mi máquina internamente, vamos a ponerle de nuevo aquí mi máquina internamente,
tiene una variable aleatoria que le vamos a llamar aquí T, una variable aleatoria T, sobre la cual estoy realizando mediciones, estoy realizando un muestreo sobre esta variable T. Entonces, la máquina me da como resultado este conjunto de mediciones que tengo acá. Realizo una medición sobre esta variable aleatoria, inicialmente mide 10. Realizo otra medición sobre esta variable aleatoria, luego mide 11. Realizo una medición sobre esta variable aleatoria y ahora mide 11.5. O toma el valor de 11.5, luego toma el valor de 12, luego de nuevo toma el valor de 10, luego de 9.5. ¿Estamos claros hasta aquí? Esa es la razón por la que estamos hablando de estas famosas variables aleatorias. De la misma manera, yo puedo realizar mediciones sobre más variables aleatorias sobre el mismo proceso. Por ejemplo, aquí he realizado una medición de la temperatura, pero podría también considerar como una variable aleatoria la presencia o la ausencia de un fallo. Llamémosla esta la variable aleatoria F. Aquí voy a representar acá en la parte superior. Esta es mi variable aleatoria T. Bien, pero ahora voy a tener mi variable aleatoria F. Esta variable aleatoria F, voy a ponerla aquí, puede tomar valores entre, o puede tomar nada más dos valores. Que existe fallo o que no existe fallo. Bien, nada más puede tomar esos dos valores. Vamos a ponerlo aquí, que existe fallo o que no existe fallo. Entonces, cuando se ha medido los 10 grados centígrados, igualmente realizo un muestreo sobre esta nueva variable aleatoria F que me dice que no existió fallo. A los 11 tampoco existió fallo. Con 11.5 existió fallo. Con 12 existió fallo. Con 10 también existió fallo. Con 9.5 no existió fallo. También estoy considerando ¿qué cosa? Una nueva variable aleatoria, que le he puesto el nombre de F, que me está como resultado de un proceso de muestreo, un resultado del proceso de muestreo no es más que una medición sobre esa variable, la cual me ha arrojado estos nuevos datos que tengo por acá. Tengo ahora estos datos de esta segunda variable aleatoria. Entonces aquí estamos hablando realmente de una relación entre variables aleatorias. Ya dejamos de nombrarles como mediciones o como la señal de temperatura o como el fallo, sino más bien hablamos de la variable aleatoria temperatura, la variable aleatoria fallo. Una de las cosas interesantes con esto de acá es que aplicando la teoría de probabilidad, si es que yo les quiero llamar a este T y a esta F variables aleatorias, entonces yo debería asignarles algún valor de probabilidad a cada uno de los valores que estas variables pueden tomar. Para obviamente convertirlas completamente en variables aleatorias. Bien. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta aquí? Sí. Bien. ¿Cuál es la situación de esto? Claro, al yo hablar de una variable aleatoria, yo estoy considerando que el proceso sobre el cual estoy realizando mediciones, cada una de estas variables obedece a alguna distribución de probabilidad específica. Es decir, esta variable f, lo dicho, tiene alguna distribución de probabilidad específica. Esta variable t tiene alguna distribución de probabilidad específica. La idea con el modelado basado en datos, y aquí está la clave de todo, del machine learning y de todo lo que ustedes han escuchado al respecto, es encontrar cuáles son esas distribuciones de probabilidad específicas de estas variables aleatorias. ¿Cuáles son esas distribuciones? Entonces aquí la clave es encontrar las distribuciones. Con los datos. Es lo que hablaba hace un momento Ariel, ¿cierto? Bueno, ¿cómo asigno estos valores de probabilidad?
justamente a partir de los datos que yo soy capaz de medir sobre cualquier proceso. Aquí hemos bosquejado la parte de la máquina. Bien, también podríamos estar hablando de otro tipo de procesos, como por ejemplo la medición de la tos. Podríamos hablar aquí de una persona, ¿no es cierto?, de la cual estamos adquiriendo sus señales. Estas señales a su vez son caracterizadas. Estas señales a su vez son caracterizadas mediante lo que habíamos dicho de obtención de ciertos valores como media, varianza, el factor de forma, etcétera, diferentes valores que me permiten caracterizar este tipo de señales. Y luego, pues estaríamos hablando que cada uno de estos están siendo una representación de una variable aleatoria. Tomemos nada más uno. Por ejemplo, tomemos que de esto de acá vamos a obtener el valor máximo de la señal. De esta señal vamos a obtener el valor máximo de la señal. A ver, teníamos el valor máximo de la señal. Esta variable aleatoria le podemos dar un nombre. Por ejemplo, le podremos decir que esta va a ser nuestra variable aleatoria X. Lo que nos interesa conocer a partir de este valor máximo de la señal es saber si una persona tiene o no tiene COVID. Vamos a decirle entonces que Y puede tomar dos valores, igualmente es una variable aleatoria, que me va a decir si la persona tiene COVID positivo o COVID negativo. Estamos hablando nuevamente que el proceso, en este caso, sería la persona sobre la cual estamos realizando un muestreo de una variable aleatoria X, de la cual es el máximo de la señal, y queremos a partir de eso conocer otra variable aleatoria que me indicaría si tiene COVID positivo o COVID negativo. Otra vez hablamos de un proceso. Este es el proceso, el cual va a tener dos variables aleatorias, X y Y, sobre las cuales estamos realizando un muestreo para obtener datos acerca de X y acerca de Y. Estos datos que nosotros podremos representarlos en forma de tabla, pues nos diría, por ejemplo, valor máximo de la señal, no sé, de 10, COVID positivo. De 11, COVID positivo. De 12, COVID negativo. De 9, COVID negativo. Y así sucesivamente. Estos valores que estamos obteniendo son el resultado del muestreo sobre variables aleatorias de un proceso específico. ¿Cuál es el proceso con el que estamos trabajando aquí? Pues estamos trabajando sobre la medición de señales sobre personas en general. Antes era medición de señales sobre máquinas. Pero todo esto se generaliza y es esa la razón de la aplicación de todas estas técnicas de modelado a diferentes campos de estudio debido a esta capacidad de generalización ante cualquier campo de estudio. Lo que sí cambia son los procesos de adquisición, lo que cambia es la generación de los planes experimentales, la identificación de las variables aleatorias, todo eso cambia dependiendo del proceso. Pero la teoría del modelado es común, es generalizable a cualquier tipo de proceso si es que lo consideramos como una fuente de variables aleatorias sobre la cual podemos medir. Así esto que estamos aprendiendo pues puede ser aplicable a cualquier área de estudio, ¿no? Bien, nada, por eso estamos hablando de variables aleatorias. Bien. Perfecto.
Continuemos entonces con esta parte de acá. Si nosotros tenemos o habíamos hablado de una distribución de probabilidad, intentemos definir más claramente a qué nos referimos con una distribución de probabilidad. Pues básicamente una distribución de probabilidad es una descripción de cuán probable, vamos a ponerlo así, cuán probable es cada valor que puede tomar una variable aleatoria. En este sentido, debemos hacer una distinción de dos tipos de distribuciones de probabilidad. Por un lado tenemos lo que se conoce como la función masa de probabilidad. Vamos a ponerlo así. Función masa de probabilidad. Vamos a ver si me da en dos lados. Función masa de probabilidad. Y por otro lado tenemos la función densidad de probabilidad. Cuando estamos, estos dos depende del tipo de variable con el que estemos trabajando. Las funciones masas de probabilidad se asocian a variables aleatorias de tipo discreta, es decir, variables aleatorias que pueden tomar valores discretos o que su espacio muestral está compuesto de valores discretos. Por ejemplo, la que habíamos puesto previamente, ¿cierto? Aquí en el ejemplo que teníamos, bajo, medio, alto. Esto es un conjunto de valores discretos. Nada más existen tres valores y son valores específicos, valores discretos. Bien. Cuando estamos hablando entonces de ese tipo de variables aleatorias discretas, hablamos de una asociación mediante una función masa de probabilidad. Estos valores discretos no necesariamente deben ser solamente valores categóricos como el que hemos colocado, valores de este tipo, valores escritos categóricos pertenecientes a una categoría, sino que también pueden ser valores numéricos, pero valores numéricos discretos igualmente. Ejemplo, yo puedo hablar de una variable aleatoria, vamos a ponerlo aquí, una variable aleatoria X, una variable aleatoria X. Caramba. A ver, una variable X que puede tomar los siguientes valores, pongámoslo así, que puede tomar el valor 0, 1, 2 y 3. Bien, igualmente estamos hablando de una variable aleatoria discreta porque toma valores de un conjunto discreto, en este caso un conjunto finito con los valores 0, 1, 2 y 3. El espacio muestral es el que tenemos aquí. Entonces, yo a esto le asocio una función masa de probabilidad que también es un conjunto discreto de valores, pero estos valores sí que pueden pertenecer a un continuo, es decir, es un conjunto finito, vamos a ponerlo de esta manera. Por ejemplo, yo a este número le puedo asignar 0.5, a este le puedo asignar 0.25, a este le puedo asignar 0.05 y a este le puedo asignar 0.2. Estos valores que acabo de asignar aquí pertenecen a la función masa de probabilidad de la variable aleatoria X y se escribe de la siguiente manera.
la P mayúscula y como argumento de esta función P a la variable aleatoria X. Bien, ¿estamos claros hasta aquí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir entonces que esta función que acabamos de escribir acá, bueno, eso es una función a la cual le podemos ir ingresando cada uno de los valores que toma esta variable aleatoria X y como resultado me va a devolver cuál es la probabilidad de que esa variable aleatoria tome ese valor. Ejemplo, yo aquí puedo ponerle cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria X tome el valor de 1. ¿Qué me va a devolver esto de aquí? 0.25. 0.25. Gracias. El siguiente, ¿cuál es la probabilidad de que esa variable tome el valor de 3? 0.2. 0.2. Bien, esa es la definición de una función masa de probabilidad. Una forma que encontramos en los libros, una notación de este tipo de variables aleatorias, es colocar a la variable aleatoria como subíndice de la función P. Así solemos encontrarle como, por ejemplo, P de X, que indicaría la función masa de probabilidad de la variable X. La manera de decir que este X tiene esta función masa de probabilidad es de la siguiente manera. Podemos decir X, la variable aleatoria X, sigue una distribución de probabilidad P sub X. Esa es la notación que se suele encontrar en ciertos libros. También podremos encontrarlo obviamente como P sigue una función de probabilidad P de X. Bien, esa es la notación común que encontramos en los libros tanto de teoría de probabilidad como de aprendizaje automático también. Perfecto. ¿Hasta aquí alguna duda? Ninguna. Ingeniero. Bien. En el caso de las funciones densidad de probabilidad, pues podremos decir que estas son para variables continuas. Es decir, variables en donde no podemos definir valores específicos que puede tomar la variable aleatoria. Valores me refiero a que son valores que pertenecen a un continuo. Es decir, que, por ejemplo, el espacio muestral de alguna variable sea un subconjunto, pongámoslo así, sea un subconjunto de, pongamos los números reales. Un subconjunto de los números reales. En este caso, nosotros no podemos definir valores de probabilidad específicos para cada número que pertenece a los números reales. Eso no es posible. Entonces, para estos casos, se define una función densidad de probabilidad que suele ser una fórmula matemática definida en un continuo. ¿En qué continuo? Pues en el continuo dado igualmente por el espacio muestral. Ya veremos más adelante. Y este es un caso muy común. Ejemplo de esto, la variable temperatura que teníamos aquí. La variable temperatura puede tomar valores de un continuo. Entonces, darle valores específicos de probabilidad a ese continuo, pues nos resulta imposible. En vez de hacer eso, lo que hacemos es definir una función densidad de probabilidad, que es una ecuación matemática que define una distribución sobre ese continuo de valores. Bien. Lo mismo en el caso en el ejemplo que habíamos puesto de la tos. Estamos hablando de una variable que era la intensidad de la señal, o el valor máximo de la señal. Pues lo mismo, aquí estamos hablando valores dentro de un continuo. Ahí deberíamos asociar a esa variable X una
función densidad de probabilidad. Una de las diferencias es que la función densidad de probabilidad suele representarse con la letra P minúscula. Igualmente podremos utilizar, por ejemplo, P sub X o P de la variable X. Lo que yo no puedo hacer aquí, a diferencia de lo que teníamos previamente en la función masa de probabilidad, en donde sí podíamos decir cuál es la probabilidad de que X tome algún valor específico, X, esto sí es posible en las funciones masas de probabilidad, acá esto no es posible. Yo no puedo decir cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria X tome algún valor específico X. Eso no se puede hacer, esto no es permitido en las funciones de densidad de probabilidad porque simplemente no existe este valor o es infinitesimalmente pequeño como para conocer cuál es el valor de la probabilidad de un valor específico. Aquí más bien se trabaja en rangos de valores. Es decir, yo lo que puedo preguntar aquí es cuál es la probabilidad de que esa variable X sea menor a un valor específico X. Eso sí puedo preguntar. Es decir, debemos definir un dominio específico. Bien. Continuamos. Estos dos tienen ciertas propiedades, tanto las funciones masas de probabilidad como la función densidad de probabilidad tienen ciertas propiedades. Vamos a definir esas propiedades. Ponerlo aquí como propiedades. Bien. Vamos a empezar con las funciones masa de probabilidad. La función masa de probabilidad, la primera propiedad de la función masa de probabilidad es que los valores que pueden tomar estas funciones masa de probabilidad deben estar entre 0 y 1. Es decir, para todo valor X que tiene mi espacio muestral, el valor que se le asigne, el valor de probabilidad que se le asigne, tiene que estar entre 0 y 1. ¿Sí? Este símbolo nada más significa para todos. Es cada valor que tengo en el espacio muestral debe estar entre 0 y 1. Ya lo habíamos hecho para acá, ¿no es cierto? Cada valor que está en el espacio muestral, el valor medio y el valor alto, cada valor que se le asigna a la probabilidad es un número entre 0 y 1. Bien, eso es lo que decimos aquí. Nada más que lo estoy expresando de manera formal. Me gusta expresarlo de manera formal porque es así como lo encontramos en los libros. Y es más rápido de escribir, además. Bien, primera propiedad. Segunda propiedad. El dominio de P, el dominio de esta función de probabilidad debe contener al espacio muestral. Eso es obvio, ¿no? Al espacio muestral. Tercera propiedad. Una propiedad muy importante, y es que la suma de las probabilidades tiene que ser igual a 1. Para yo decir que esta es una función masa de probabilidad válida, la suma de todas las probabilidades que tiene esta función masa de probabilidad tiene que ser igual a 1. Vamos a expresarlo igualmente matemáticamente. La suma de todos los valores que existen en el espacio muestral aplicados a la función masa de probabilidad tiene que ser igual a 1. La suma de las probabilidades tiene que ser igual a 1. Bien, de esta tercera propiedad vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Supongamos que nosotros tenemos una variable aleatoria, la variable aleatoria X, pongámoslo aquí,
la cual tiene como espacio muestral pues los siguientes valores. Pongámosle un x1, tiene el valor x2, y así tenemos, supongamos que esta variable puede tomar k posibles valores. Se puede tomar k posibles valores. Bien. Adicionalmente, conocemos que la probabilidad asociada a cada uno de estos k posibles valores, vamos a ponerlo aquí, la probabilidad asociada a los k posibles valores, vamos a ponerlo así, a cualquiera de estos valores, tanto x1, x2, a todos estos valores, la probabilidad es de 1 sobre k. Sabemos esto. 1 sobre k es una constante. Bien. Demostremos que se cumple esta propiedad. ¿Cómo podríamos demostrar eso? Demostremos que se cumple esa propiedad. Bueno, para los que han estudiado la teoría de probabilidad, esto tiene un nombre, ¿no? Esta distribución que le hemos puesto aquí, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama esta distribución? Nadie. Función más la probabilidad. La normal no es, cuidado. No todo es normal en la vida. Ojo con esto, esta es pregunta de examen para los que ya pasaron teoría de probabilidad. Una distribución discreta, tal vez, Inge. No estoy seguro. Es discreta, efectivamente es discreta, pero tiene un nombre más específico. ¿A qué distribución o qué distribución tiene la misma probabilidad para cada uno de sus valores? Eso es lo que estoy escribiendo aquí. ¿No es cierto? Cada uno de los valores del espacio muestral tiene la misma probabilidad. ¿Qué probabilidad? 1 sobre k. Es una probabilidad constante para cada uno de los valores que tenemos en el espacio muestral. ¿Cómo se llama esa distribución? La pandemia, la pandemia. Tal vez es la binomial. Binomial, no. Tal vez condicionada, profe. Condicionada tampoco. ¿Qué distribución? O Es una distribución. sobreexponencial. No, eso es un tipo de probabilidad, ¿no? Un tipo de teoría de probabilidad. ¿Cuál es Una la discreta uniforme. discreta uniforme? Muy bien, esta es una distribución uniforme. Le atinamos, le atinamos. Vamos a ver. Vamos a ponerle aquí. Esta es una distribución uniforme. Se llama uniforme porque el valor de probabilidad que estamos asignando a cada uno de los posibles valores que puede tomar la variable aleatoria es el mismo para todos los valores. Supongamos que k es 10. Entonces, tenemos un décimo para x1, un décimo para x2, un décimo para x3, un décimo para x4, para x5, para x6, hasta un décimo para x10, porque k vale 10. Bien, si son nada más 5 valores que puede tomar X, pues sería un quinto para X1, un quinto para X2, un quinto para X3, un quinto para X4, un quinto para X5. Eso se llama distribución uniforme. Ya, lo que estoy pidiéndoles ahora es que me demuestren, por favor, que esta variable que nosotros acabamos de definir, que la distribución uniforme discreta, realmente cumple esta tercera propiedad, es decir, que suma 1. Sin darle valores acá, ¿no? Cuidado con hacer eso, claro.
Porque puede decir, ah, bueno, entonces vamos a darle valores acá. Esa sería la solución más rápida. Vamos a hacer con K igual a 3. Vamos a ver la solución que no les estoy pidiendo, sino pido algo más general, algo más razonado. Por ejemplo, K igual a 3. Ah, si K es igual a 3, entonces la variable X puede tomar valores X1, X2 y X3, y cada uno de estos tiene un tercio, tiene un tercio y tiene un tercio, y de acuerdo a la propiedad número 3 dice que la suma de todas las propiedades, la suma de todas las probabilidades tiene que darme 1. Es decir, un tercio más un tercio más un tercio, esto es igual a 1. Comprobado, dicen, profe. No, no, así no. Sin darle valores acá. Sin darle valores acá. Hacemos esto y nos vamos ya. Para ir repasando un poco lo que hemos aprendido en matemáticas y todo. Nada. ¿Alguna idea? Pero no importa, vamos practicando entonces. Bien, ¿cómo podemos hacer esta demostración? Una demostración muy sencilla. Dice que el sumatorio de todas las probabilidades tiene que darme igual a 1. Entonces, pues vamos a escribir eso, ¿no es cierto? El sumatorio de la probabilidad de que esta variable aleatoria tome el valor xy para todos los posibles valores de i, desde 1 hasta acá, porque i puede variar desde 1 hasta acá, ¿no es cierto? Aquí está que el i puede variar desde 1 hasta acá. Eso tendría que darme 1. Si es que logro demostrar esto de acá, pues ya está, ¿sí? ¿A qué es igual esto de aquí? ¿A qué es igual la probabilidad de xy? Lo acabo de escribir acá. La probabilidad de que x tome el valor de xy es 1 sobre k. Entonces, esto es igual al sumatorio desde i igual a 1 hasta k de 1 sobre k, ¿no es cierto? Eso lo acabo de escribir aquí. Conozco esta probabilidad, es 1 sobre k. Bien. Aplicando las propiedades del sumatorio, el sumatorio de una constante, porque esto es una constante, esto no depende de i, la constante puede salir del sumatorio, entonces me quedaría 1 sobre k multiplicado por el sumatorio desde i igual a 1 hasta k, ¿de qué cosa? De 1, ¿no es cierto? ¿A qué es igual el sumatorio desde 1 hasta k de 1? ¿Qué es igual este término de aquí? ¿A qué es igual sumar 1k veces? ¿A cuánto? A k, ¿no es cierto? Sumar 1k veces es k. Entonces, esto es igual a 1 sobre k multiplicado por k. Simplificamos. Se van acá y esto ha sido igual a 1. Entonces, el sumatorio de todas las probabilidades ha sido igual a 1, independientemente del valor de k. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? Si cumplimos con la tercera propiedad, justamente la distribución uniforme es una distribución masa de probabilidad cuando es discreta, obviamente, porque se cumple, ¿no? Se cumple que toda la sumatoria de todos los valores tiene que darme 1, si cumple. Bien demostrado. Perfecto, dejamos hasta ahí por el día de hoy. No sé si hay alguna consulta hasta este momento. No se preocupen, desde mañana ya hacemos nuestro primer modelo basado en datos, pero lo vamos a hacer a mano.
vamos a tener nuestro modelo y vamos a aplicar las leyes de la probabilidad para crear nuestro modelo más basado en datos, para realizar inferencia y todo esto. En fin, ¿alguna duda hasta aquí? Bueno, disculpe, una consulta. Lo que Claro. acabamos de ver son para funciones de masa de probabilidad. Sí, Y, función masa de probabilidad. y en el caso, en ese caso, las propiedades también varían para lo que son funciones de densidad de probabilidad. Sí, eso con eso empezamos el día de mañana. ¿Cuáles son las Ah, propiedades para las funciones de densidad de probabilidad? Bueno, los cambios son mínimos, ¿no? Los cambios son mínimos. Bueno, en vez del sumatorio, se convierte en la integral. Adicionalmente, aquí se relaja un poco, ya no es necesario que esté entre 0 y 1 los valores, sino que simplemente sean mayor a 0, incluso pueden ser mayores que 1, siempre y cuando se cumpla con la tercera propiedad, y es que la integral en todo el dominio tiene que ser igual a 1. Se relaja algunas cosas, pero se parecen bastante. Vamos a empezar el día de mañana justamente con eso. ya listo, muchas gracias. Muy bien. Listo, pues gracias a todos por su asistencia. Continuamos el día de Gracias.